Estamos justamente en contacto telefónico con quien es el editor de la sección política de este medio, con Leopoldo Vegas, y le damos la bienvenida, le agradecemos mucho por este contacto. Leopoldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Gracias. Buen día, Carolina, un gusto saludarte. Un gusto, un gusto. Bueno, queríamos conocer un poco, venimos todos acá desde Argentina, en general todos los países en Latinoamérica, siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Bolivia, y queríamos conocer, bueno, cuáles son las últimas novedades que tienen ustedes respecto de la situación en ese país después de la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta interina, ¿no?, del país. Bueno, aquí después de la decisión que asumió la Asamblea Legislativa, en este caso los parlamentarios de oposición, porque no hubo quórum ante la ausencia de los diputados y senadores del MAS, efectivamente, como usted dice, asumió funciones Yanine Áñez, después de una resolución emitida por el Tribunal Constitucional que aducía que ante el abandono de funciones del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que habían recibido asilo político o asilo humanitario de México y que se encontraban en ese país, ya se generó un vacío de poder y se tenía que aplicar la sucesión, ya no por la renuncia, sino por abandono de funciones. Esa es la figura que se aplicó ayer y se permitió que asumiera Yanine Áñez para evitar el vacío de poder. En estos momentos están trabajando con tres tareas fundamentales. La principal e inmediata, la conformación de un gabinete de gobierno y la prioridad en este caso serán los ministros de Economía, de Defensa, de Gobierno, que sería el ministro del Interior, de la Cancillería y el ministro de la Presidencia. Después de esto se va a tratar de reunir, se va a convocar la Asamblea Legislativa para elegir a los vocales electorales, aprobar y modificar leyes electorales que permitan acortar los tiempos para una convocatoria a elecciones inmediatamente. La Constitución establece 90 días, pero se estima que se haga entre finales de diciembre y enero para que el 22 de enero asuma el presidente que resulte elegido en este proceso, en estos comicios. Ahora hay grupos afines al MAS o grupos que insisten en que vuelva el presidente Evo Morales. Hay conflictos en el Alto, hay conflictos en La Paz, algunas movilizaciones en Cochabamba, y aquí en Santa Cruz, en particular, una zona que se llama Yapacaní, que está en los límites entre Cochabamba y Santa Cruz. En este momento hay disturbios. El fin de semana, antes de la posición del cambio de mando, hubo saqueos a estaciones de policía. Algunas personas se robaron vehículos policiales, uniformes policiales, y estaban actuando como falsos policías. Eran falsos policías que estaban actuando en vehículos oficiales con uniformes oficiales de la policía. En este momento el ejército está tratando de colocar calma en el lugar. Tenemos información de que hay algunas personas heridas, pero el clima todavía hay tensión en algunos lugares del país, particularmente Cochabamba y La Paz. Adelante. Le hago una consulta a estas personas que usted cuenta que robaron uniformes policiales y que estarían actuando como si fueran agentes del Estado. ¿Se sabe de quién podrían llegar a ser partidarios? Es difícil establecer si son partidarios y a qué grupo responden. Por ejemplo, en los últimos días del paro civil aquí en Santa Cruz, hubo casos en que atribuyéndose que eran del partido de gobierno, o en este momento de gobierno, el caso del MAS, pero luego se estableció que eran personas, eran pandillas, eran grupos delincuenciales que, aprovechando la situación, amedrentaban para incurrir en delitos. En este momento es difícil establecer, aunque esa zona ha sido un bastión del movimiento al socialismo, es una zona productora de coca, y está en los límites con el trópico de Cochabamba. Entonces, ahí incluso ahí había una zona que se llama San Germán, en que era difícil el ingreso de la fuerza pública, porque eran grupos que estaban vinculados más con
con el narcotráfico. Leopoldo, otra consulta. ¿Cómo ha tomado la sociedad boliviana la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta interina? ¿Qué repercusión ha tenido esta decisión en el contexto que vos mencionabas recién, en donde no contaban justamente con la mayoría y con la presencia de la Asamblea Legislativa del Congreso de los Representantes? Bueno, el caso es que hubo 2 días de vacío de poder, desde el domingo cuando el presidente Morales anunció su renuncia, hasta el lunes, sí, cuando se marchó a México, y el martes, que fue ayer cuando se asumió Yanine Áñez. En esos 3 días o en esas horas hubo mucha violencia. sí. En La Paz se vivieron noches de terror porque quemaron viviendas de periodistas, quemaron la vivienda de Waldo Albarracín, que es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y uno de los que lideró el movimiento, uno de los movimientos civiles o cívicos que concluyeron con la renuncia del presidente Morales, o que provocaron la renuncia del presidente Morales. Hubo, además de eso, anteriormente, el día anterior, sabían que habían incendiado la sede de los cocaleros del Trópico de Cochabamba y la sede del MAS en Cochabamba. Quemaron la casa del presidente, la hermana del presidente Morales y Moruro, porque había un clima de mucha violencia, mucha incertidumbre. Allí la policía se sintió rebasada y le pidió públicamente a las Fuerzas Armadas que salieran a las calles. Ahí se incluyó el patrullaje mixto, operativo mixto, que redujo un poco la violencia. Entonces, había mucha expectativa en el país para que asumieran la función de presidente, que no continuara ese vacío y que se buscara calmar los ánimos y que haya institucionalidad. En este caso, se tomó la decisión en la Asamblea Legislativa, después que la bancada del MAS exigía garantías para sesionar. El presidente Morales emitió un Twitter felicitando a la bancada del MAS por no haber participado en este proceso. Y luego hubo la sesión de la OEA en la que Luis Almagro dijo que el golpe de Estado en Bolivia fue propiciado por Evo Morales, porque había un fraude montado mucho antes de las elecciones. Y luego viene el fallo del Tribunal Constitucional, que ya le da la constitucionalidad para que se decidiera en el marco institucional. Ese era uno de los requisitos que exigían, que se mantuviera el marco institucional para reconocer la posesión o la sucesión presidencial. Leopoldo, al margen de que imaginamos y sabemos por sus declaraciones públicas que en Bolivia los partidarios de los distintos sectores políticos interpretan a la OEA de acuerdo a lo que favorece a su propio sector, pero en general la sociedad boliviana, ¿qué está manifestando respecto de la postura de la OEA sobre las elecciones? Oye, lo que pasa es que hubo un movimiento popular ciudadano. Aquí ya no se hablaba de opositores, oficialismo opositores, sino eran un movimiento ciudadano popular con diferentes voceros, porque tomó fuerza la decisión cívica, que son, por supuesto, que son grupos de la sociedad civil organizada, que aunque no son partidos, pero tienen fuerte injerencia política en el país. Muchas decisiones y muchos cambios políticos en el país han sido impulsados por los comités cívicos, particularmente el de Santa Cruz. Y fue tomando la sensación de que hubo manipulación electoral. Se sintió desde el principio cuando hubo una interrupción por más de 20 horas de la transmisión de datos. Correcto. Y esto generó una molestia colectiva. Lo que sí no hubo, y fue una lectura correcta de parte del equipo de gobierno, que en todo momento intentaron minimizar la movilización social, incluso usando palabras despectivas, peyorativas, minimizando. Y esto y incluso el gobierno se aferró a la auditoría de la OEA, pero cuando se conoció el resultado, se esperaba que fuera el martes, pero ante el clima de convulsión adelantaron para el fin de semana, para el sábado. Allí ya perdió, el gobierno lo desconoció. Y ya cuando convoca a elecciones, el presidente Morales, él también se consideró, él convocó solo los actores
políticos que participaron de las elecciones anteriores, las 4 fuerzas que habían obtenido representación parlamentaria según esa elección que ya va a ser desconocida, pero el presidente Morales tampoco tenía, legalmente, no tenía cómo convocar una elección porque esa es una competencia de la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces allí ya se complicó aún más el ambiente político porque pedían que se ampliara también a la sociedad civil la participación a través de sus representantes y no solo 4 partidos políticos que estaban inmersos en este proceso del 20 de octubre. Leopoldo, ¿y cómo evaluaron ustedes desde Bolivia? ¿Cómo lo ve el pueblo boliviano en general? Ustedes, como especialistas que están muy cerca de la información, a la participación que han tenido el resto de los países, inclusive Argentina, respecto de la definición de lo que está pasando hoy en ese país a la hora de hablar de un golpe de Estado y de pronunciarse respecto a esta situación. Bueno, yo te voy a decir, todo pasó tan rápido. El 13 de septiembre, pero el 13 de octubre, es exactamente un mes, sí, era el último día para emitir encuestas de intención de voto. En ese momento, las encuestadoras del país daban a Evo Morales una diferencia de un 8% con relación a Carlos Mesa. sí. Se sabía que era una elección difícil, se sabía que el voto de Argentina particularmente, de Brasil y de España iban a ser definitivos para este proceso. Ajá. Porque entre una diferencia tan corta, Argentina, con más de 170.000 electores, si no recuerdo, tenía un padrón electoral mucho más elevado que, por ejemplo, que el departamento de Tanda en Bolivia, el doble de electores que el departamento de Tanda en Bolivia. Entonces era una votación bastante importante. Claro. Sí. Y esto, por supuesto, que también tiene mucho que ver con el país, con países vecinos, que estamos hablando de Brasil, de Argentina, sí, sí, sí. Chile, que son nuestros vecinos, y por supuesto que esto era importante. Ahora, ¿cómo lo ven las autoridades, las reacciones? Eso depende también del punto de vista ideológico que tiene cada uno. Ahora no podemos hablar si depende de las afinidades ideológicas de cada partido, así se está moviendo como una especie de Guerra Fría 2, después de la caída del muro de Berlín, estamos volviendo otra vez a la polarización ideológica y la tratan de introducir entre derecha e izquierda. Claro. Y por supuesto, si el gobierno de Argentina, ahora con el presidente Macri, que está de salida, lo ve que fue un fraude, seguramente el que lo va a suceder es Fernández, por su afinidad ideológica con el presidente Morales, va a decir que es un golpe de Estado. Claro, ya lo dijo. Entonces, ahorita la objetividad política prácticamente no ha existido. Bolsonaro lo reconoce a Yanine Áñez, pero México no la va a reconocer porque México está Juan Manuel López Obrador, está en la línea ideológica del presidente Morales, por algo lo tienen allá de asilado. Entonces, es difícil hacer se está moviendo más que todo desde el punto de vista comunicacional, de ver la realidad o tratar de acercarse a la realidad de lo que sucedió realmente. Totalmente. Leopoldo, le hago una consulta porque recién veíamos imágenes de lo que fue la quema de la bandera huipala y sabemos, estamos leyendo en su diario, en El Deber, que hubo un acto de desagravio hacia la huipala de parte de la policía. Me gustaría más que nada un análisis suyo de su parte acerca de qué rol han jugado los símbolos durante este año de campaña electoral. Por un lado la bandera nacional tradicional de Bolivia, por otro lado la huipala, y también si cree que este acto de desagravio puede ser suficiente para apaciguar de alguna manera la ofensa. Bueno, la huipala comenzó, forma parte de los símbolos patrios según la Constitución Política aprobada en el 2009. Sí. Entonces está entre los símbolos patrios. En todo momento se han cuidado de mantener, porque eso también va a representar la unidad entre los sectores de la diversidad del país. Son 36 pueblos indígenas que reconoce la Constitución. Si usted se fija ayer, la simbología que tuvo Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, al portar la huipala, cuando estaba Yanine Áñez saludando desde el balcón presidencial del Palacio Senado, Luis Fernando Camacho de Santa Cruz fue el que portaba esa bandera.
Y se están cuidando mucho de mantener vigentes esos símbolos porque saben que políticamente tienen mucho efecto, socialmente también, Seguro. Sí, porque seguro. representa la unidad de los pueblos indígenas con la ciudad, en fin. Y si usted ve ayer a Santa Cruz, para el cabildo para levantar la medida de presión, Sí. Fernando Camacho vino a Santa Cruz acompañado por Marco Pumari. Sí. Marco Pumari es de Potosí, del otro lado del país, Claro. donde se dice que no hay buenas relaciones entre Oriente y Occidente, y están dando señales políticas de unidad, De unidad, para de pacificar, supongo. acercamiento entre los pueblos. Entonces es bastante importante mantener en estos momentos el desagravio que hizo la policía, que lo hizo en todo el país, Bien. para mantener la calma, y bueno, la van a defender, y siempre depende desde el punto de vista de quién lo está viendo, ¿no? Si lo ven los sectores afines al MAS, permanentemente van a estar reclamando. Si lo van a ver desde el punto de vista de los nuevos miembros del gobierno, también lo van a ver de otra posición. Sí. Estamos en un clima, como le digo, ya de... A propósito de no, eso, no eres gris, no eres blanco, eres negro. claro, Claro. Leopoldo, como para ir cerrando ya la última consulta, ¿cuáles creen que van a ser las claves o los puntos a los que hay que prestar atención de ahora en adelante en Bolivia, ¿no? La clave para mantener, perdón. Las claves de ahora en adelante, ¿no? Después de la autoproclamación de Yanine Yáñez. Aquí hay que estar atentos, por aquí hay ejemplo, que la estar conformación del atentos. gabinete, si de qué sector pertenecen o quizás algún otro indicio de cuándo o cómo podría volverse a la paz y solucionarse esto. Pero aquí lo que hay mucho foco es en dos aspectos. Uno, en tratar de pacificar el país, de Sí. bajar la violencia, de tratar de buscar acuerdos con el movimiento al socialismo, y lo otro es desde el punto de vista económico. La economía también está preocupando mucho. Bien. Un crecimiento de la deuda externa de 4.000 millones, más de 10.000 millones. Sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los contratos con empresas chinas que se adjudicaron prácticamente por invitación directa y no por licitación? Claro. Muchas obras, principalmente de infraestructura en el país. Sí. El dólar que se mantuvo sin cambio estable durante 14 años del mandato del presidente Morales. Entonces, mucho foco en la economía, la exportación de gas precisamente hacia Claro. Argentina y Brasil. Sí, ese Claro. es un punto importante. Y son el contratos que estaban en discusión, por ejemplo, en Potosí con el litio, y esos son los temas que van a preocupar. Por eso es que el enfoque está particularmente la atención en los gabinetes, en los ministros en los ministerios que ya les mencioné, que era el de Economía, Sí. Sí. el de Defensa, Ministerio de Gobierno, de la Presidencia y la Cancillería, La Cancillería. que también va a tener que jugar un rol importante ante el mundo, porque, como ustedes dicen, está el debate entre si fue un golpe de Estado o si fue una sucesión presidencial, como establece la Constitución Política del Estado. Muy bien. Clarísimo, Leopoldo, muchas gracias por su tiempo y esperamos, por supuesto, que la paz vuelva a Bolivia cuanto antes. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno,